Volvió la buena onda, Facu. Nosotros, a través de esta trilogía que publicáramos el fin de semana pasado, ya te anticipábamos que algo iba a pasar con el dólar. Las medidas anunciadas ayer por el Banco Central de la República Argentina, en conjunción con la Comisión Nacional de Valores y la FIP, son por un lado ese algo que iba a pasar y que había adquirido fuerza de Estado. Medidas que tienen su origen lisa y llanamente en la falta de dólares. Y una forma de conseguirlos es que las exportaciones sean mayor a las importaciones. Suma de X exportaciones y resta de Y importaciones que forman parte del Producto Interno Bruto de un país, aparte del consumo, el gasto público y la inversión pública y privada. Por eso el dólar está en el centro de la escena y la pregunta de siempre: ¿su valor es lo suficientemente alto como para que nuestros bienes y servicios sean competitivos en el exterior? Y hablamos del tipo de cambio real, pues el mismo surge de la interacción de variables claves macroeconómicas que nos permite relacionar dicho índice con la balanza comercial. El tipo de cambio real es la relación entre los precios en el extranjero expresados en moneda nacional con respecto a los precios nacionales, descritos por la fórmula que allí se indica. R es el tipo de cambio real, lo que queremos calcular. E es el tipo de cambio nominal. Hoy, por ejemplo, 40 pesos por cada dólar. P sub E, nivel de precios en el extranjero, y P sub N, nivel de precios en el país local, en este caso Argentina. Como muestra el siguiente gráfico, el tipo de cambio real entre el dólar y el peso argentino decayó a mínimos históricos a partir del año 2001. Lo mismo sucedió con países vecinos. En palabras sencillas, el tipo de cambio real es el que nos indica si los productos locales son baratos o caros respecto del mundo, en este caso comparándolo con productos de países vecinos. Si el tipo de cambio real baja, quiere decir que los productos locales se hacen más caros, mientras que si el tipo de cambio real sube, significa lo contrario. Esto es que nuestros productos son más competitivos. Es muy importante conocer cómo se comporta el tipo de cambio real a través de una correcta interpretación de sus componentes, toda vez que está determinado por el tipo de cambio nominal y la inflación local, dos variables que fueron, son y han sido protagonistas de la historia económica argentina, y por ello, conociéndolas, podría inferir qué puede llegar a pasar con la balanza comercial, pues si aumenta la oferta de dólares, aumentarán las reservas del Banco Central, disminuyendo la presión sobre su demanda, haciendo caer su valor nominal, es decir, caerá su cotización, disminuyendo las probabilidades de un rebrote inflacionario. Y al mismo tiempo, recordemos qué es lo que pasa con el valor del dólar en Argentina. El tipo de cambio entre el dólar y el peso ha tenido un protagonismo en nuestra economía a lo largo de la historia que nos obliga a tener dos bolsillos. Por un lado gastamos en pesos y por otro lado pensamos en dólares. La ley de oferta y demanda demuestra que si sube el precio de un bien, su cantidad demandada disminuirá. Sin embargo, como suele pasar muchas cosas en la Argentina, esta ley económica universal no se cumple con el dólar. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Observemos el siguiente gráfico. Desde el 2 de octubre del 2015, con una cotización del dólar de 9 pesos con 44, aumentó casi un 800% y la demanda no cae. Y eso solo teniendo en cuenta que se trata de la cotización del dólar oficial. La evolución del tipo de cambio real multilateral a lo largo de la historia argentina es el que aquí vemos, observándose que el momento de mayor debilidad del peso, según vemos aquí, fue el 25 de marzo del 2002, con un valor del índice de 205 y un dólar equivalente que hoy superaría los 110 pesos. Para que entiendas cómo se interpreta todo esto, supongamos que en Brasil tenemos un determinado bien que vale 100, la inflación en el momento 1 es de 0 y el dólar vale 5 reales. El bien dolarizado, que surge de dividir 100 sobre 5, da 20 dólares. Ahora bien, supongamos que en un momento ulterior el producto vale 106 pesos, la inflación representa un 6% y ahora el dólar sube un 10%, valorizándose en 5,5 reales. El bien dolarizado
bajó a 19,27 dólares, que surge de dividir 106 pesos dividido 5,5 reales. Y esto significa que el valor del bien en el momento 2 al bajar es más competitivo, pues el aumento en el tipo de cambio nominal del real es mayor al de la inflación. Y supongamos ahora que para el mismo bien o canasta de bienes de intercambio entre Brasil y Argentina aumenta también, pero un 25%, mientras el dólar solo sube un 10%. El bien dolarizado aumentó, pero como en el país vecino los precios aumentaron menos que en Argentina y el bien dolarizado se encareció en nuestro país, el tipo de cambio real de Argentina respecto a Brasil bajó, lo que significa menos competitividad, lo que no favorece a la balanza comercial. Entonces, para que entren más dólares hay que hacer dos cosas: o bajar la inflación o aumentar el tipo de cambio nominal. ¿Y vos qué crees que va a pasar? En Brasil el dólar tocó ya los 5,72 reales y acumula una suba del 42% en 2020, muy por encima de la inflación en el país vecino, que fue solo del 0,53% en el primer trimestre, la tasa más baja desde el año 1994, observándose que los bienes en su economía bajaron en términos dolarizados, lo que significa que aumenta su probabilidad de venta al mundo, con una probabilidad cierta de mejoramiento de su balanza comercial, mientras que en Argentina pasó lo contrario. La inflación superó al aumento del dólar, contenido su tipo de cambio nominal con medidas que nos fastidian a todos, deduciendo por caso que para que nuestros bienes se equiparen en términos dolarizados a los de Brasil, ante una inflación proyectada de casi el 50%, el dólar debería subir a 126 pesos con 70 centavos, concluyendo que el indicador tipo de cambio real multilateral con el cual el Banco Central mide la evolución de la inflación, la devaluación y el precio de los bienes y servicios que la Argentina intercambia con los principales socios comerciales, no se encuentra en valores aceptables, pues no entran dólares y debe subir, aumentando el tipo de cambio nominal como mínimo a 130 pesos, convalidando lo que te venimos diciendo desde hace 10 días, que se viene un ajuste del tipo de cambio nominal oficial que rige las operaciones comerciales. Si te quedaron dudas, no te preocupes, déjalas en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, dale like. Recordá que queremos que aprendas a invertir como un experto, por eso anotate en webinar de opciones financieras cuyo link fijo en primer comentario. Y no te olvides de inscribirte en el curso de opciones financieras para ganar más con menos. ¡Ya comenzamos!